Los líderes vienen y van, pero el pueblo permanece. Solo el pueblo es inmortal, todo lo demás es efímero. La violencia es el único medio de lucha y la sangre es el carburante de la historia. Losif Stalin. En este video daré a conocer algunos de los fundamentos más básicos del materialismo dialéctico, así como su historia y la de quienes forman parte de ella. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Trèveris, Alemania, y falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, Reino Unido. Fue un filósofo, mayormente conocido por su libro El Capital, y por haber junto a Engels fundamentado el materialismo dialéctico, el cual es la base ideológica del comunismo. Y sí, fueron Marx y Engels quienes fundamentaron el materialismo dialéctico. Sin embargo, no fue hasta casi un siglo después que Lenin y Stalin lo aplicaron a la sociedad, siendo esta base ideológica del partido bolchevique, el cual era un grupo político radicalizado dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Fue a partir de aquí que líderes de distintos países se tomaron la ideología bolchevique para gobernar, siendo esta en consecuencia una prácticamente nueva forma. Antes de hablar del materialismo anterior a Marx, primero establezcamos qué es el materialismo como tal. El materialismo es el sistema filosófico que se opone al espiritualismo. Este considera que solamente existe la materia, más no el espíritu, y si es que el espíritu existe, es consecuencia de la materia. Es decir, el materialismo considera que lo material precede a lo espiritual. El materialismo se desarrolla junto a la ciencia, por ello el materialismo anterior a Marx fue el materialismo mecanicista, ya que en el siglo XVIII solo estaba desarrollada la ciencia mecánica, las demás ciencias aún no habían fundamentado sus bases teóricas. El materialismo mecanicista comprende que todo está en movimiento, sin embargo desconoce que los objetos tienen historia. En consecuencia de esto, los acontecimientos se repiten continuamente sin evolucionar. Por esto es que todo funciona como una máquina de producción, olvidando el lado vivo de las cosas. El materialismo mecanicista se conformaba con contemplar el mundo. No veía al hombre como transformador de sí mismo o de la sociedad. Contrario a Marx, quien argumentaba que el mundo no debe únicamente explicarse ni percibirse, debe transformarse. Con esto daba a entender que el hombre no es únicamente producto del medio, el medio es producto del hombre, y por tanto el hombre es producto de sí mismo. Y ya que hablamos del materialismo mecanicista, considero que es completamente necesario hablar de su método de estudio, el cual es el método metafísico, mismo que puede aplicarse al idealismo. El método metafísico dice que todo antes de estar en movimiento tuvo que estar en reposo. Esta es la forma más simple de estudiar a los objetos, por ello es que tenemos la ilusión de que todo está en constante reposo, como lo es por ejemplo una piedra, la cual permanece fija y su inmovilidad es simple de concebir para el humano. Pero el desarrollo de su creación implica la química, la física, la petrología e incluso a más ciencias, mismas que son complejas de estudiar. Para entender el método metafísico de mejor manera, veamos los 4 principios que lo constituyen. El primer principio del método metafísico, denominado principio de identidad, habla de la preferencia de inmovilidad al movimiento, es decir, el desplazamiento, y la identidad al cambio, que es el paso de una forma a otra. Básicamente este principio dice que todo fue, es y será tal cual lo concebimos, como puede ser por ejemplo pensar que el universo es exactamente igual desde su inicio hasta el día de hoy. El principio de identidad desprecia el cambio, prefiere lo inmóvil, admirar siempre lo mismo sin tomar en cuenta la evolución. Este punto refiere a separar siempre unas cosas de las otras, clasificar por ejemplo el arte, lo aislamos de la ciencia, la filosofía o la política. Por tanto, quien estudia filosofía lo limitamos solamente a este campo, así como aislamos a las personas consideradas como incapaces de las personas capaces, a los estudiantes concebidos como tontos de los estudiantes concebidos como inteligentes, o al poder gubernamental de la sociedad.
lo que nos lleva al siguiente punto. Este principio dice que al aislar las cosas, creemos que estas son absolutas, como por ejemplo un lagarto, concibiendo que este nunca cambiará ni tendrá relación con otras especies, gracias a las divisiones. De esta manera la metafísica dirá que la división entre ricos y pobres siempre va a existir, porque en la actualidad existe. En cambio el materialismo dialéctico dirá que aunque hoy existe esta división, hay que tomar en cuenta las relaciones de explotación y sus cambios, como lo es la diferencia entre la relación burgués-proletario o amo-esclavo. Para este principio no existe relación entre las cosas opuestas entre sí, como es por ejemplo pensar que la vida no tiene nada que ver con la muerte. Si es que la vida existe, esta carece totalmente de muerte. Puede sonar un tanto extraño, pero para la metafísica, dos cosas opuestas no pueden existir simultáneamente, aunque en realidad cientos de células mueren diariamente en nuestros cuerpos vivos, y nuestros cuerpos muertos algún día almacenarán la vida de cientos de microorganismos. Con esto quiero decir que la vida contiene la muerte y en viceversa, aunque no es así como lo concebimos, gracias al pensamiento materialista mecánico implantado consciente o inconscientemente en nosotros. La definición básica de dialéctica habla del movimiento, de cómo es que todo se mueve y cambia, cómo todo vive y muere, cómo todo nace y termina. Por ejemplo, la sociedad al ser parte del todo, también es víctima del movimiento dialéctico, ya que hubo esclavismo, feudalismo y luego capitalismo, etc. Se puede decir que Heráclito fue quien le dio inicio a la dialéctica, pero debido a la inestabilidad de la ciencia en ese entonces, fue el idealismo el que controló el pensamiento del ser humano. Luego, con el avance científico, Marx y Engels fusionan el materialismo con la dialéctica, la cual fue desarrollada anteriormente por Friedrich Hegel. Marx y Engels recogen la dialéctica de Hegel, y en palabras del mismo Engels, ponen a la dialéctica en sus pies, ya que ésta estaba de cabeza, naciendo así el materialismo dialéctico.